WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Buenas tardes a todos, a todas, a todos, bienvenidos a nuestro Relatornauta Contraataca como cada martes y como cada jueves aquí en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput a través de la señal de YouTube y el canal de Caput. En horas no más de una decisión trascendental que va a tomar el pueblo argentino este próximo domingo con su voto. Y con lo que me parece a mí va a ser una decisión contundente e inédita al mismo tiempo para los argentinos. Porque tengo la impresión de que este domingo el pueblo argentino con su voto va a echar un gobierno, así como les digo. Con su voto va a ser tan contundente la expresión del pueblo argentino en esta suerte de plebiscito que está desarrollándose en las elecciones de medio término. En general, las elecciones de medio término son plebiscitarias sobre el gobierno que en ese momento está al comando de la nación argentina. En este caso, la restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista. Pero lo que yo siento, palpo en la calle, estoy advirtiendo acerca de qué puede llegar a pasar este domingo, y a mí me da la sensación de que la decisión del pueblo argentino este domingo va a ser tan contundente, pero tan contundente acerca del repudio generalizado al gobierno y al desarrollo del gobierno en estos 2 años, que muy probablemente el día después también sea contundente en cuanto a la resolución del mismo, Me parece que va a haber una demostración del pueblo argentino y un mensaje muy claro, muy claro y muy contundente, y que probablemente precipite los tiempos del final de esta experiencia, del final de este experimento de la restauración neoliberal oligárquica con fachada anarcocapitalista, como yo le llamo. Pero uno de los candidatos, precisamente en esta elección del domingo, ya está en comunicación con nosotros. Hablamos de Gustavo López. Él forma parte de la lista que encabeza Ricardo Alfonsín. Raúl Ricardo Alfonsín fue el padre del gran Raúl Alfonsín, del que precisamente se van a cumplir en este mes de octubre. El 30 de octubre fue aquella famosa elección
del año 83, cuando Alfonsín ganó la presidencia y comenzó el ciclo democrático que continúa hasta nuestros días. Claro está que en aquel momento se había alcanzado un grado de acuerdo del contrato social muy importante, que en este caso lamentablemente se está perdiendo, se está dilapidando, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a intentarlo con Rómbola. Así que bueno, ese detalle y ese dato es para tener en cuenta, porque ya hemos pasado los 40 años de democracia recuperada y lamentablemente estamos en el peor momento de la calidad democrática que puede haber alcanzado el pueblo argentino después de la formulación de ese contrato social que nos devolvió la democracia en el año 83, después de la dictadura genocida y lo que significó esa dictadura genocida para los argentinos, ¿no es cierto? Y para la Argentina. Claro está que hoy la situación es lamentablemente bien diferente y ese contrato social parece haberse dinamitado, parece haber saltado por los aires. Así que para el análisis posterior, creo yo, va a quedar la consideración de la expresión popular en esta elección. Y como les decía, la sensación que tengo al respecto, después la vamos a charlar con algunos invitados de ocasión, que tienen que ver justamente con el análisis de opinión pública, con todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que ese pronunciamiento tenga un efecto político, ese pronunciamiento electoral tenga un efecto político, me da la sensación a mí de que precisamente va a haber una contundencia en el voto y en la expresión popular pero tan importante que muy probablemente tengamos una derivación de ese resultado inédita para el pueblo argentino. Por lo tanto, estamos ante horas decisivas, estamos ante horas que nos pueden permitir justamente interpretar ese voto de un modo tal que cambie mucho las cosas, que después del domingo a la noche, ya mismo el domingo a la noche, empiecen a cambiar las cosas definitivamente para una experiencia y para un experimento que indudablemente le ha hecho mucho daño al pueblo argentino. Pero hoy al respecto mandó un mensaje Cristina Fernández de Kirchner a través de un video con un testimonio de audio, y esto nos decía Cristina de cara al próximo domingo. Argentinos y argentinas, queridos compatriotas, este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida. El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Y si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo. Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero.
La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires. También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular. El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común. Muy bien, ahí está el mensaje de Cristina desde su lugar de detención, allí en San José 1111. Injusta detención, por supuesto, que repudiamos y que al mismo tiempo expresamos nuestro pedido de libertad para Cristina. Este mensaje tiene la contundencia del caso, tiene al mismo tiempo la motivación que nos genera nuestra líder, pensando en la jornada que vamos a vivir este domingo, y en un voto que además de expresar la bronca que tiene el pueblo frente a la situación que está pasando, también al mismo tiempo es un mensaje de solidaridad y de abrazo a la compañera Cristina por todo lo que nos dio y porque en definitiva ella está presa porque le dio la posibilidad al pueblo de ser feliz, no es que está presa porque se le ocurrió al poder así porque sí, ¿no es cierto? Ni que hablar aquellos que hablan de corrupción y demás cuando todos sabemos que no hay nada de eso, todo lo contrario. Hay un disciplinamiento a Cristina, hay un disciplinamiento al pueblo argentino para que no tomen el camino de la soberanía nacional, para que no tomen el camino de hacer feliz al pueblo argentino y hacer grande a la patria, que es el camino que eligió Cristina y por el cual estamos eternamente agradecidos por esa década ganada que nos brindó, esos 12 años maravillosos que tuvieron a Néstor y a Cristina como bandera y que permitieron realizar todo aquello con lo que soñamos los peronistas que no vivimos el tiempo de Juan y de Eva por un tema generacional, ¿no es cierto? Pero que mamamos el peronismo desde la cuna. Y como bien dice Cristina, sin lugar a dudas que el peronismo es la herramienta para expresar esa bronca. El peronismo es la antítesis de este experimento oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista y por lo tanto votar al peronismo es votar en contra claramente del gobierno. Otras variables no son tan claras al respecto, sobre todo la de Provincias Unidas, que más bien representa el interés particular de algunos gobernadores y más que nada lo que están buscando es el voto para sentarse a negociar con el gobierno desde una posición de fuerza. Todo lo contrario hoy expresa el peronismo. Por eso el voto bronca se va a manifestar en el voto al peronismo y por eso el peronismo va a ganar la elección. La va a ganar claramente, pero sin lugar a dudas que el signo de esta elección del próximo domingo va a ser el signo de la derrota del gobierno, de la derrota de este experimento oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Y atención a lo que pueda pasar el mismísimo domingo, Atención a lo que pueda pasar el mismísimo domingo. Los cristinistas nos estamos citando justamente allí a las puertas de San José 1111 para saludar a nuestra líder después de que se consume el triunfo, o por lo menos cuando se conozcan los datos acerca de cómo se ha desarrollado la elección, que no tengo duda va a ser con un triunfo contundente del peronismo y con una expresión de derrota del gobierno nacional. Pero atención que mucha gente se está convocando el domingo a Plaza de Mayo, Atención que mucha gente está convocando a través de las redes el domingo a Plaza de Mayo para manifestarse abiertamente después de que el pueblo se exprese en contra del actual gobierno.
Así que atención también con eso que pueda llegar a ocurrir el próximo día domingo. La votación prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. En un ratito vamos a estar analizando la misma con alguien que conoce bien del tema de opinión pública, que tiene relevamiento, que tiene datos. Si bien es cierto que estamos en veda electoral, no es que vamos a dar datos exactos, precisos, pero sí uno puede hablar de la orientación que tiene el voto en este momento en una Argentina cada vez peor. En una Argentina cada vez peor, donde al gobierno le renunció en el día de ayer el canciller Gerardo Wertheim, donde hoy se confirmó que Pablo Quirno, un integrante del gabinete económico de Toto Caputo, ¿sí?, los que vienen llevando la situación al desastre que estamos viviendo, afirman su poder dentro del gobierno. Cuando te hablan de cambio de gabinete, en realidad esto es el clásico gatopardismo, que cambie para que nada cambie. Entonces cambian algunas piezas, ¿entendés? Sale Wertheim y entra Quirno. ¿Cuál es la diferencia? Y yo te diría que la diferencia es que Quirno es peor que Wertheim, porque Quirno es un economista del poder, un economista del grupo de Toto Caputo, no es más que eso. A propósito, justamente, tal vez un nombre con más nivel hubiese sido mucho más interesante. Un gobierno que está planteando el cambio de gabinete antes de la elección, porque ya a esta hora se saben derrotados y lo único que están tratando de hacer es de generar expectativa, como diciéndote, no, ahora viene un nuevo gobierno. Yo diría, no viene un nuevo gobierno, viene un peor gobierno. Reemplazar a Wertheim por Quirno es un peor gobierno. Un tipo de la patria financiera, un mesadinerista, ¿qué sabe de relaciones internacionales? Absolutamente nada. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la campaña política, estos muchachos están haciendo todo mal, pero todo mal. A veces pienso si no lo están haciendo para perder realmente, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas en la Argentina de hoy en día, en la previa de la gran elección del próximo domingo, que después seguramente en la semana vamos a estar analizando en nuestro programa. Pero hoy es un día importante, está comenzando el mes de Escorpio, está arrancando este 23 de octubre, y cumpleaños un verdadero ícono del rock nacional y de la música ciudadana, a quien queremos homenajear en el día de hoy. Se trata nada más ni nada menos que del gran Charly García, Carlito García, cumpliendo 74 pirolines. Lo celebró anoche, por suerte anda bien de salud, lo celebró anoche con amigos y gente linda, ahí en el barrio de Palermo, y nosotros lo celebramos con la música del gran Charly, que si hay algo que ha tenido Charly a lo largo de su extensa carrera, es sintonía popular, saber interpretar el signo de los tiempos. Y este es un tiempo de revolución. Yo creo que el domingo va a emerger una furia, va a emerger una fuerza que nos va a dejar muy cerquita de la revolución. Yo empiezo a cantar en un momento, toquemos esto. Apaga la luz. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es
todo será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré, yeah. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Seguiré, yeah, yeah, yeah. Si estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería en el mundo que viviría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Bueno, ¿qué tan cerca de la revolución estaremos este domingo? Vamos a charlarlo con el gran Hilario Moreno de la agencia Dicen, hombre de opinión pública, de encuestas, de análisis. Bueno, encuestas no podemos dar, números precisos no podemos dar, estamos en veda, pero sí podemos hacer un análisis general, que a esta altura de las circunstancias, con el gran Hilario Moreno, suena a cábala, porque lo tuvimos en la previa del 7 de septiembre y creo que en aquella oportunidad la pegamos. ¿Cómo te va, Hilario? Bienvenido a nuestro programa de este jueves en la previa de la elección del domingo. ¿Qué decís? Bien, ¿cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. En un día muy especial, con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en la previa de esta elección, que la verdad, como ha pasado pocas veces en elecciones de medio término, parece mucho más trascendente de lo que uno podía llegar a imaginar en la previa, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, comparto. Tiene una trascendencia simbólica, digamos, mucho más importante que lo que está en juego. De lo que está en juego te diría que no va a haber mucho cambio, porque el mileísmo, aún haciendo una elección mala, probablemente quede mejor en el Congreso de como está hoy, porque pierde muy pocos legisladores. Hay 3 senadores del PRO, y yo más o menos contabilizando entre los aliados y los de ellos mismos son 34 lo de ellos. Es el 26%, o sea, con poco mejora lo que pone en juego, digamos. Pero si llega a sacar menos de 30 puntos, el lunes, no sé. Entonces, es otro país el lunes, Hilario, ¿eh? Porque en definitiva, aquí es el propio gobierno el que ha llevado la situación de esta elección de medio término a un plebiscito de su gobierno, ¿no? Ha sido la propia decisión del presidente de que esto sea así. Y me da la sensación de que la población lo ha interpretado de esta manera, como un plebiscito del gobierno, ¿no? Sí, y yo te sumaría un par de cosas más. Bueno, una, que le salieron mal las cosas, como ya medio era de esperarse, ¿no? De Martínez de Dios en adelante, que todas estas cosas, todos estos inventos terminaron igual, no hay mucho misterio. Pero hay una segunda cuestión que sí es bien marca registrada de este mileísmo, que es que negoció poco, ¿no? Probablemente, con las cuentas que hacía, lo que dan las encuestas y todo eso, vos ves que los únicos lugares donde probablemente gane Milei es donde cerró, hizo una alianza con los gobernadores. En Entre Ríos, en Mendoza, en Cava, con Jorge Macri, en Chaco, quizás en Chaco, algunos dicen que puede ganar Coqui Capitanich, y quizás en San Luis. Y después para de contar. Quizás se beneficia alguna situación donde el peronismo va dividido, como en Tierra del Fuego, pero después en el resto de los lugares parece que no da pie con bola.
Entonces, además lo mató un poco la soberbia de pensar que esto que vos decías recién, viste, que iba a pintar el mapa de violeta. Entonces, que los que no cerraban con él no importa porque se los iba a llevar puesto. Bueno, y hoy estamos en una situación donde parece más bien al revés, ¿no? Hay algunos interrogantes que se plantean para esta elección, de alguna manera como para contraponer lo que fue la elección bonaerense, ¿no es cierto?, del 7 de septiembre. En principio, ¿qué estás viendo sobre la participación? Porque si bien es cierto que no fue tan alta como suele ser, la del 7 de septiembre tuvo una buena participación, casi el 60%. ¿Estás viendo un crecimiento cualitativo de la participación en general en todo el país? Las elecciones provinciales, hasta la elección de la provincia de Buenos Aires, en ese sentido habían sido bastante pobres, ¿no? En un promedio de un 50, 60. Sí, la de la provincia de Buenos Aires tampoco fue buena, ¿eh? Ajá. Cuando vos lo comparás con elecciones anteriores, no, es floja la participación fue. Y de hecho, ellos, la Libertad se sacó 34%, pero porque hubo poca participación, porque si comparás con los votos que tendría que haber sacado, tendría que haber perdido 2 millones de votos, digamos, ¿no? Entonces, comparando los votos del Frente, ¿no? De la Libertad Avanza y del PRO. Y lo mismo, el peronismo hizo una elección tremenda de 46, 47 puntos, no me acuerdo ahora. 47, sí. Con 3.800.000 votos, con 200.000 votos menos que los que sacó Kicillof en el candidato a diputado de la lista de Massa del 2023, digamos, ¿no? Entonces, pero porque lo que pasó fue esto. ¿Viste cómo pasó en el 2021? Que es que se retrajo la participación, pero básicamente el que perdió votos fue el Frente de Todos, el oficialismo del momento. Bueno, acá también es el enojo, el desencantamiento con el oficialismo de ahora, que es Milei, se tradujo en que mucha gente no fue a votar. Pero no es que no van a votar, los peronistas fueron a votar en contra de Milei sin ningún problema. Eso no tenían duda. Lo que tenían problemas eran los que habían creído en Milei y que ahora... Yo creo que esa situación no se revirtió mucho. No. Hay algunas cosas de efectos... No, te diría que es peor la situación económica. Lo que tenés es cosas que son efectos de información, se llaman en la opinión pública, en la ciencia política, que es que después de vos conocer un resultado, es como que recalculás tu voto, ¿no? Una especie de voto estratégico. A eso apunta la estrategia de Milei, ¿viste? Con esto de decir, no tiremos todo por la basura, si no vuelven los cucas, todas estas cosas. Aprovechar el miedo a que perdieran la provincia de Buenos Aires y ganó Kicillof para decir, miren que, ¿no? Sí, pero eso no pasó, si no viene el cuco. Pero eso no pasó. Hoy yo creo que la bronca con el gobierno todavía es mayor que la que había en septiembre, porque la situación económica se deterioró todavía más. Claro, porque creo que ahí se dan, un mismo discurso tiene múltiples efectos. En algunos gorilas, digamos, en algunos antiperonistas que en septiembre pueden haber ido enojados a votar terceras opciones, o se habían quedado en su casa, quizás el miedo a que gane Kicillof y el miedo al cuco, digamos, el miedo cuco, como cuco, lo movilice a votar a Milei. Algunos, yo creo que eso es marginal, es menor, pero alguno va a haber de eso. En cambio, creo que es igual o más fuerte el deterioro de la situación económica, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se vio en ese momento, pero se vio más claramente después del 7 de septiembre, es que se derrumbaron. A Milei lo sostenía el futuro. Es un presidente que estaba sostenido por las expectativas de que aguanta, viste, ya llegás a la meta, ahora llegás y vas a ver que llega el oasis, ¿no? Y llegaste al oasis y te encontraste con que era todo un desastre y que tenía que seguir caminando como beduino en el desierto. Entonces, creo que un poco esa es la situación real más fuerte.
Esa es la cuestión. Y respecto de las terceras fuerzas, porque da la sensación de que finalmente el peronismo logra aglutinar, por lo menos lo que uno ve desde la campaña, ¿no? Que podríamos decir que en el caso del peronismo en este tiempo ha sido la no campaña, y yo creo que es un acierto, porque en definitiva si el rival, el oficialismo, se está equivocando, mejor ni molestarlo. Y yo creo que ha sido la impronta de la campaña del peronismo en esta ocasión. Pero yo creo que logra capitalizar el voto bronca. ¿Cómo ven las terceras opciones? Lo que se llama Provincias Unidas, que en algunas provincias va a tener predicamento, pero que en otras no está teniendo fuerza. No veo que en la provincia de Buenos Aires emerja una tercera fuerza. No veo en Capital tampoco, aunque el voto de diputados de Capital me parece que va a estar bastante fragmentado, ¿no? Ahí se está viendo un traslado de mucho voto pro a López Murphy, al propio Lustó. ¿Qué estás viendo ahí? No, sí, las encuestas que vi es eso que decís vos. Lo que pasa es que en Capital la oferta es variada, en la Avenida del Medio, digamos, por decirle de alguna manera. El radicalismo tiene como 3 o 4 representaciones. Hoy lo charlaba con Agustín Rómbola. Están ellos con Agustín Rómbola, está Lustó con Ocaña. Hay como 3 o 4 ofertas distintas, ¿no? Sí, está López Murphy, está... ¿quién más está en Capital? Bueno, ahora no me acuerdo Ocaña todo, con Lustó. pero... Está a la izquierda, que me parece que Ocaña va a ser... está con Lustó, ¿no? Ocaña es senadora y Lustó diputado. Y Lustó diputado. Y me parece que la izquierda en Capital, con Miriam Bregman, va a tener un... que vi, creo que... Sí, te escucho. A ver, Hilario, ¿me escuchás ahora? Sí, me está pareciendo tarde la cosa. Te decía que también Miriam Bregman puede tener un buen desempeño en Capital, ¿no? Sí, mirá, yo le veo algún aroma 2001, donde la cosa se tiende a fragmentar. Creo que la parte menos misteriosa de esta elección es lo mismo que decíamos el 7 de septiembre, la otra vez, es el peronismo. El peronismo va a sacar más o menos los votos que saca siempre. 37-40, ¿no? Digamos. ¿Te acordás que te decía la otra vez que había sacado 3.600.000 votos en 2021, 4.090.000 en el 2023 y ahora sacó 3.850.000? Y bueno, eso es lo que creo que creo que es más seguro. Después lo que no sé es qué pasa, después viene otra cosa, qué es lo que pasa con los terceros espacios. Y otro problema, recién vi una encuesta de una consultora que publicaba Novarecio, que le daba 40% a la Libertad Avanza, 37% a Fuerza Patria, más otras variantes más o menos nacional. ¿Cuál era el problema que veo en esos resultados? Que no los descarto, los veo difícil, no es lo que yo vi. Le da los porcentajes tienen que cerrar 100. Entonces, si eso es así, le daba 7% ¿cómo es? A Provincias Unidas. A Provincias Unidas. Bueno, si Provincias Unidas tiene 7%, Schiaretti, Puchari, uno de los dos pierde. No hay manera de que ganen los dos, ¿viste? O los dos pierden, mínimo. Y los otros 4 gobernadores también, claro, ¿no? O cómo lo están contando. Porque aparte, la otra cosa es esto que te digo, lo más seguro es el voto peronista. Lo que no está puesto muy en duda es que el peronismo va a sacar los mismos votos que saca más o menos siempre. Si Milei gana esos votos, cosa que sospecho mucho, en general va a ser a costa de los gobernadores, digamos, los lugares donde no cerró, y el antiperonismo se divide en dos, ¿no?
la mella que eso le puede hacer al peronismo es poca. Es más bien el peronismo tiene más chance de pescar en lugares como Chubut, como Río Negro, como en la propia Santa Fe. O sea, puede terminar ganando el peronismo ahí, no por hacer maravillas, sino por sacar los 30, 32, 33 puntos que saca siempre, pero que es como ganar el Envido con 27 porque los demás no tienen nada y están mintiendo, ¿viste? Claro. Es un poco. ¿Y cómo crees que va a funcionar la boleta única, que es inédita en esta elección? Uno un poco la ve a la gente confundida todavía sobre el funcionamiento de la misma. Sí, pero no creo que tenga problema. Me parece que el único efecto que puede tener la boleta única es en elecciones concurrentes, que acá no hay porque justamente se desdoblaron. Cuando vos haces juntas las dos elecciones de provincial y nacional, lo que haces es pegar la boleta. Entonces, haces en un solo acto, ¿no? Votás todo, metés la boleta entera, la institución, la norma, el formato te lleva a que vos en un acto votes a todos juntos. Si vos no querés hacer eso, tenés que tomarte el laburo y la decisión, ¿no?, voluntaria, positiva, de cambiar separar esas boletas. Eso en la boleta única cambia porque, como tenés que hacer 2 tildes, cada una de las cosas las tenés que... Pero nada más, después que agarrar la lapicera y hacer esto, a nosotros, me acuerdo, en el 2003, cómo me explicaba en un grupo focal por el tema del corte boleta, una señora que estamos entrevistando la elección de Sabatella en el 2003, la tijerita, el corte boleta y eso. Me acuerdo de los grupos focales, al final le preguntamos, bueno, y ustedes, vio que Sabatella va solo, ¿ustedes saben cortar boleta? ¿Tienen que cortar boleta? Eran en general gente que iba a votar a Sabatella. Sí, digo, no les preocupa, no les genera, es difícil cortar boleta, ¿cómo es? Y entonces se miraban los tipos del grupo focal y me decían, no te entendemos. No, sí es difícil cortar boleta. Y una en un momento me dice, perdóname, vos nos estás preguntando si agarrar la boleta ahí por donde está punteada y hacer esto y cortarla en 2 es difícil, o sea, me está tratando de tarado, pero muy respetuosamente lo he preguntado. Con lo cual nos explicó que no revestía ningún problema en sí para la persona. La discusión era si lo quería hacer, si tenía voluntad o no tenía voluntad. Pero dada la voluntad electoral, digamos, lo que querés hacer un tilde con una lapicera es bastante irrelevante todo el método, ¿no? Salvo en este caso que te digo, que es cuando metes toda la boleta pegada junta, bueno, es como que como que viene el combo, ¿viste? Entonces comprarle el arroz, los fideos, todo, y te viene un paquete de maní, bueno, vuelvo a agarrar la bolsa completa. Eso pasa con los senadores provinciales, con un montón de cargos a los cuales no les prestas atención y los votás completos. Pero en este caso, como la elección no es concurrente, sino que es solo para cargos nacionales, tampoco le veo... No le veo dificultades al electorado. Puede haber un poco más de separación, ponerle en capital, en los lugares donde se eligen senadores, de que es un poquito más fácil agarrar y decir, bueno, senador TIC, voto a Recalde, pero en diputados voy a votar a Pirulo, ¿no? Eso es un poquito más, tenés que tomar 2 decisiones, entonces... Se puede llegar a notar, en capital se puede llegar a notar eso, sobre todo con el voto... En provincia ni siquiera. No, en provincia no creo que pase, porque además es una sola elección, la de diputados nacionales. Ahora, el análisis de la elección es en la previa y es en el después, en el día después, porque me da la sensación que va a haber como 3 planos, ¿no es cierto?, de análisis. Por un lado, el conteo de los votos a nivel nacional, cuánto sacó cada fuerza. Es cierto que el oficialismo va a tratar de decir que algunos peronismos que no se llaman Fuerza Patria no lo son, pero todo el mundo sabe que Ifrán es peronista, por más que tenga otra denominación. Lo mismo en Chaco, lo mismo... Testigo en Santiago. Claro, lo mismo en Santiago, y seguramente la cuenta se va a hacer con todos esos peronismos. Después otro plano es lo que decías vos, provincia por provincia. Y ahí me parece que
el mapa va a marcar una clara derrota del gobierno. Porque si estamos hablando de que a lo sumo puede ganar 5 provincias, donde la mayoría de ellas son alianzas con gobernadores, está lejos de pintar el país de violeta, ¿no? No va a pintar el país de violeta, eso seguro. Pero hay que ver qué pasa con los lugares donde fue dividido, donde Milei no cerró acuerdo con los gobernadores no peronistas, claro, que son 11 provincias. Las más importantes son Córdoba, Santa Fe, claro. Y después tenés esperá que lo tengo acá por un lado, acá está. Salta, Río Negro, Neuquén, Misiones, Jujuy, Corrientes, San Juan y Chubut. Todas esas no cerró. Al no cerrar, ¿qué pasa? Se arma una elección de tercios. Puede quedar tercero. Claro. Puede quedar tercero, puede quedar primero en alguna. En general, eso tiende a favorecer al peronismo. Y le va a bajar el promedio al gobierno. Si sale tercero en Córdoba, aunque salga a 2 puntos del segundo y a 3 del primero. O en Santa Fe lo mismo, le va a bajar el promedio. Ponele el caso de donde el peronismo tiene un buen candidato, una chance de ganar, perdió por muy poco. Chaco va a ser una elección muy polarizada, ¿no? Probablemente los dos arriba del 40, peleando voto a voto, bipartidista clásica entre el Coqui de un lado y el gobernador Heredero o el candidato, no sé quién es el que va. Bien, vas a tener esa elección. Ahora, pasemos a otra elección, pero probablemente pierda Coqui Capitanich. Tiene chance de ganar el oficialismo. En general, los oficialismos suelen tener cierta ventaja en las elecciones. Pero puede perder el Coqui sacando 44, 45% de los votos. Claro. Bien, vamos ahora a Río Negro o a Chubut, lugares donde el peronismo, incluso sacando quizás menos de 30 puntos, ¿no? Que es lo que gana la elección. La provincia. ¿Por qué? Porque Bereltinec está medio flojo, porque Nacho Torres, las encuestas que vi no lo dan muy arriba de 20 puntos. La Libertad Avanza, poner en el caso de Río Negro, claramente tiene un problema importante con la candidata que trafica droga o que no se le agarraron con droga. Y entonces, ahora, lo que define eso es la estructura de la competencia. O sea, los lugares donde la elección es de tercios son más abiertos del resultado. Puede salir cualquier cosa. Donde la Libertad Avanza tenga un candidato más o menos bueno o se dé alguna martingala ahí especial, puede llegar a beneficiarse. O sea, al final, los únicos lugares donde va a tener alguna especie de garantía de ganar son donde hizo alianza con el PRO. Claro, o sea, o con los partidos provinciales gobernantes, el caso del radicalismo en Mendoza, el caso del radicalismo en Mendoza, o también, como bien vos decías, Entre Ríos, aunque se habla de una elección bastante pareja ahí, ¿no? El peronismo está bien en Entre Ríos. Como en Chaco, sí, son lugares donde suele haber bastante alternancia. Sí, puede llegar a ganar el peronismo ahí. Sí, para ir terminando la charla, Hilario, yo el otro día hacía un análisis con los compañeros, ¿no? Frente a una elección plebiscitaria como esta, da la sensación de que todo va a estar de alguna manera a merced de qué saque el gobierno. Yo digo, si saca 35, que es una posibilidad, es como que bueno, zafamos. Si saca 33, va a tener que espadear como la Guerra de las Galaxias, ¿viste? Como Dan Bader en la Guerra de las Galaxias. Y si saca menos de 30, agarrate, ¿no? Agarrate, Catalina, menos de 30, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, es lo que vos estás diciendo, la clave. Pues el resto de las cuentas son todas discutibles. Claro, todo lo demás es la cuenta que se te ocurra. Todo lo demás es discutible. Puedes decir lo que quieras con el resto. Lo que sí, el mileísmo de la Libertad Avanza va con la misma boleta, del mismo color, hicieron campaña en todo el país. Bueno, listo. Ahí les vas a medir el aceite y, como vos decís, yo creo que 35 es el punto medio crítico en el cual... de
pasa es que yo no los veo sacando 35 No, yo fácilmente. tampoco. No. ¿Y cómo haces? Si vos en la ciudad de Buenos Aires vas a estar, seguramente van a estar 42, ponele. 42. 42. Mendoza lo mismo. Pero si en la provincia... Un poco no- más, quizás un poco más Mendoza. Un poquito Quizás más un poco Mendoza. más Mendoza. Pero después el resto de las provincias te baja el promedio. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son los distritos más Santa importantes. Fe ¿no? y Córdoba. ¿Cuánto van a sacar en Santa Fe y Córdoba? Yo creo que menos de 30. Claro. En los dos lugares. Provincia de Buenos Aires no creo que vayan a pasar de ese 33 que consiguieron el 7 de septiembre. Con una boleta donde va Ponle Esper. que llegan al 35. Ponle que llegan al 35. Y el resto del país, porque con eso estamos conformando el 60% del país, ponele. Pero queda el otro 35, 40, y en general no, en ningún lado del resto hacen. Porque esto que te digo, que no cerraron acuerdos con los gobernadores, y o sea, no... Y mirá, vi una encuesta de No lo Tucumán. veo ganando en... Vi una encuesta de Tucumán donde La Libertad Avanza va con dos candidatos, va con el candidato oficial y va con Bussi, que también tuvo apoyo del presidente, y entre los dos están en 25 Cuatro, puntos. porque hay dos que no son de La Libertad Avanza, pero eran de Cambiemos. Ajá. Pero no están pasando los 25 puntos. 25. Si vos en una Hola. provincia, si vos en una provincia como Tucumán no conseguís más de 30, difícil que después No del te promedio escuché, estés. porque- ¿Eh? Sí, te escuchaba, Hilario. Sí, no te escuché bien porque se escuchaba medio Yo te mal. decía, si en Pero, una- Mirá, en Tucumán, el peronismo Arrasa. saca 50 puntos fácil, sí. Claro. Claro, si La Libertad Avanza no consigue... Normalmente saca siempre 50. Es que Tucumán es como La Matanza. Claro. No. La peor elección fue 41, creo, la mejor 60. O sea, es difícil y van divididos en 4, porque vos dijiste los dos más cercanos a Milei, pero después hay dos que donde Cambiemos. Una es una diputada que votaba todo con ellos, el otro es Roberto Sánchez, el candidato de Cambiemos, aliado del intendente de o sea, es... Van a fragmentar mucho no, el voto. Es raro, yo realmente sería una cosa que pasa en el 35, sería sorprendente. En este contexto sería una buena elección, ¿viste? Sí. Pero bueno, No vamos la a ver, vemos, ¿viste? no la vemos. Hilario, la seguimos después del domingo, ¿te parece? Me parece muy bien. Un abrazo grande, Dale. Otro. Nos vemos. Un abrazo grande para vos. Hilario Moreno, de la agencia Dicen, consultor, hombre de opinión pública, analista, un poco charlando con nosotros acerca de cómo ve la elección de este domingo y un poco cábala también, porque lo sacamos antes del 7 de septiembre. Él nos vaticinó el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires y así fue, con la contundencia del caso. Y ahora, imaginando esta elección del domingo, donde en eso coincido con él, es un plebiscito al gobierno. Si el gobierno consigue 35, que es muy difícil que tenga 35 a nivel nacional, llega a final de mandato. Si el gobierno está en 33, entonces te diría va a tener que espadear como Darth Vader en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ahora, si está abajo del 30, muchacho... Game over, Sería una elección muy, muy similar a la que tuvo la Alianza en el año 2001. Y yo creo que estamos en una elección que se le parece mucho a aquella de la Alianza del 2001. Pero vamos a charlar con Gustavo López, que está en el cierre de la campaña de la lista que encabeza Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Él es candidato a diputado nacional. Y teníamos ganas de charlar justamente en este jueves, donde ya se están quemando los últimos cartuchos de la campaña de cara al domingo. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué decís? Buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo estás? Te pido mil disculpas que no pude atender antes porque se me complicó con la campaña, pero bueno,
Estaban con Ricardo Alfonsín por aquí, ¿no es cierto? Estamos en Tigre en una reunión en este momento. Bueno, yo salí porque tenía muchas ganas de hablar con vos, pero bueno, es el último día de campaña, uno trata de exprimir y hacer todo lo que puede para conseguir adhesiones, pero la verdad que estamos bien. ¿En qué sentido lo digo? Hemos recorrido la provincia de Buenos Aires desde hace más de un año. Desde que empezó oficialmente la campaña debemos haber hecho no menos de 10.000 kilómetros recorriendo las 8 secciones electorales. Esto nos permitió un mano a mano, un cara a cara, que no lo hace todo el mundo, para conocer la realidad y escuchar, porque fue muy importante escuchar a cada uno de los sectores, a todos los lugares que fuimos a clubes, a centros de comerciantes, a visitar a pequeñas y medianas empresas, a centros de jubilados, y la verdad que nos llevamos un panorama de una economía absolutamente parada. Las ventas han caído en lo que va del año entre un 50 y un 60% de manera uniforme en toda la provincia, y esto se extiende al país. Digo, la gente no solo no llega a fin de mes, sino que no tiene cómo consumir, pero esto nos lo decían los comerciantes de Chascomús, los comerciantes de Pergamino, los comerciantes de Junín, los comerciantes de Bahía Blanca. No importa dónde vayas, todos te dicen exactamente lo mismo. Así que yo creo que va a haber una derrota importante para el gobierno, porque lo que se vota es a favor o en contra. Claro, es un plebiscito al gobierno nacional, ¿no? Exactamente. Y nosotros encaramos una lista opositora. No somos la única, por supuesto, está Fuerza Patria, incluso está la izquierda, pero somos una fuerza opositora porque nos oponemos a estas políticas. Digo, nunca le hubiéramos votado la ley base, nunca le hubiéramos dado las facultades delegadas, y nunca hubiéramos votado en contra de los jubilados, o en contra de las universidades, o en contra del Garrahan. Así que queda claro que es una elección legislativa que se gana metiendo más diputados de la oposición, y con Ricardo Alfonsín le estamos hablando a un público progresista, filo radical, filo socialista, incluso peronista que no participa del PJ, para decirle, acá hay una alternativa. No somos la única, pero hay una alternativa. Y si uno cree en la democracia, en la justicia social, en la república, pero en la equidad también, esta alternativa está de pie, con gente de trayectoria. La encabeza Ricardo Alfonsín, Marina Cassese va de número 2, que viene del peronismo de Pino Solana, yo voy de número 3, que vengo de Forja, y esta es la idea, ¿no? Hay socialistas en la lista, presentarnos como opositores, no como el camino del centro, no, somos opositores. Claro, pero con la impronta del radicalismo, que me parece que ustedes han logrado que en la provincia de Buenos Aires esté representado. En cambio, en la ciudad uno ve 5 listas radicales en la ciudad, Gustavo. Nosotros lo que decimos es, cuando le hablamos a los radicales, ¿sí? El único candidato que viene del radicalismo y que encabeza una lista en la provincia de Buenos Aires es Ricardo Alfonsín. Y para poder hacer esto tuvo que renunciar al partido para poder competir electoralmente. Y no es que cambió de ideas, al revés, sostiene las mismas ideas y por eso es candidato por esas ideas. Entonces, si sos radical y lo sentís de esa manera y te emociona Alfonsín, tenés que votar esta lista. Y si no, si sos oficialista, votá a Milei, o votá a esas listas que después le terminan levantando la mano a Milei en el Congreso. Pero se va a plebiscitar una gestión que en la economía real nunca funcionó, y en la macro nos vendieron el cuento y está por volar el país por el aire, lamentablemente. Y vos me hablás, Gustavo, de la sensación que te da, de las dificultades que está pasando la población, y yo interpreto que va a haber un voto bronca entonces, ¿no? Totalmente. Va a haber un voto bronca. Exactamente. Así que yo creo que se va a expresar ese voto bronca en todo el país, porque la Libertad Avanza era fuerte en algunas provincias. De hecho, estábamos analizando ahora el caso Córdoba, y en esas provincias donde había sacado, un 40% de los votos, un 45%, porque ganó el norte, la gente se había cansado
también de los oficialismos locales en la elección del 2023, porque no le daba respuesta. Digo, por algo gana Milei, digo, por cansancio y por no cumplir las expectativas de los partidos tradicionales. Bueno, este tipo mintió, está aplicando lo que sabíamos nosotros que iba a aplicar, la cosa está mucho peor que antes, bueno, va a haber un voto castigo. En el caso nuestro, esperemos que se exprese en más de una fuerza política y que cada uno lo pueda expresar en más de una fuerza política de acuerdo a su tradición. Pero claramente somos una fuerza opositora a Milei, que encabeza Ricardo Alfonsín. Bueno, gracias Gustavo, se nos está terminando el programa, mucha verde como se dice en esta Lides para el domingo, y la seguimos la semana próxima, ¿te parece? Abrazo grande. Abrazo grande. Y lo vivo para vos. Gustavo López, candidato en la provincia de Buenos Aires a diputado nacional, en la lista que encabeza a Ricardo Alfonsín. El radicalismo representado en la provincia de Buenos Aires por esta lista, cosa que no pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una pléyade de candidatos vinculados al radicalismo, ¿no? Bueno, así le va a ir también. Nos estamos yendo, ya llega el gran Horacio del Prado, que hoy tiene una invitada de lujo, la decana de la Universidad del Salvador, que prepara una un gran seminario homenaje a Diego Armando Maradona. Se viene jornadas maradonianas muy lindas en el mes de noviembre. Recuerden que el cumple de Diego es el 30 de este mes, así que bueno, también vamos a estar dando cuenta de eso. El domingo a votar con convicción, con decisión, con alegría y a ganar. Porque, en definitiva, si pierde el gobierno, gana el pueblo argentino. Y reitero, para mí va a ser tan contundente la decisión del pueblo que posiblemente el lunes estemos hablando de otro país. Así como les digo. Nos vamos, gracias Martín Loza, la seguimos el martes. Y el domingo nos damos cita en San José, 11:11, para celebrar junto a nuestra líder, junto a Cristina Fernández de Kirchner. En este momento está cerrando con un acto en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Así que, bueno, también le enviamos un saludo a todos los compañeros que están allí. Hasta el martes, chau, chau. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de